Hola, ¿qué tal? Soy Corita, una vez más con ustedes. ¿Te ha pasado alguna vez que cuando alguien hace algo que no te parece, te molestas mucho? Ejemplo, tu esposo coge la crema dental y la deja sin tapa y te enojas. Tus hijos dejan los platos en un lugar que no es el lugar que tú quieres y te enojas. ¿Te ha pasado que chocas con el orden del otro que no es tu orden y eso te afecta y te enojas? ¿Te ha pasado algo así alguna vez? Cuéntame, ¿qué has sentido? ¿Qué parte de tu cuerpo ha reaccionado? ¿Qué emociones hubieron en ese momento? A mí, por ejemplo, me pasaba que cuando alguien hacía algo que a mí no me agradaba, mi reacción siempre era enojarme muchísimo. Pero ahora que con lo del coaching he aprendido a autoevaluarme y lo que entendí fue estas 4 cositas que quiero compartir contigo para que tú puedas también hacerte una autoevaluación de que quizás que al igual a mí reaccionas por cosas que las otras personas hacen, pero es como que ellos la hacen, pero eres tú la que reacciona de una manera, entonces, y quizás te cuesta aceptar y quizás estás pasando así como diciendo, wow, no entiendo, o hasta cuándo se va a resolver este tema, esta situación, o hasta cuándo, y muchas veces a mí me ha pasado que yo también he tenido que decir así, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que entendí estas 4 cosas que te quiero compartir. Primero tengo que mentalizarme que yo debo aceptar a las personas tal y como son. Los tengo que amar así como son. ¿Y por qué debo hacerlo? ¿Por qué? Porque sencillamente yo no puedo cambiarlos. No tengo el poder para hacerlos. Pero sí puedo enseñarlos, puedo instruirlos. Y aún así, la decisión de cambiar siempre va a ser de la persona. Y quizás muchas veces estas personas no necesiten cambiar. Entonces ahí estamos viendo que hay un pequeño detalle. Lo segundo, debo obligarme a aceptar a las personas como son. ¿Y por qué debo hacerlo? ¿Por qué tengo que aceptar a las personas tal y como son? Porque muchas veces su realidad no es mi realidad. No necesariamente es lo que ellos están viviendo, es lo que yo estoy viviendo. Lo que ellos están percibiendo es lo que yo estoy percibiendo. Lo tercero, debo entender que la del problema no son las personas. Que muchas veces la del problema soy yo. O la del problema eres tú. Y tú me estarás diciendo, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Y te voy a explicar por qué. Pues muchas veces, no sé si te ha pasado, a mí sí, yo muchas veces quiero que las personas sean como yo quiero que sean. Me cuesta aceptarlos como son. Así que tuve que aprender a ser tolerante con ellos, a aceptarlos como son, porque entendí primero que no puedo cambiarlos. Recuerdan que acabo de decirles, no puedo cambiarlos porque no tengo ese poder. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aceptarlos y ser tolerante, desarrollar en mí la tolerancia a esas personas con las cuales me rodeo, con las cuales convivo o con las cuales estoy llevando mi vida. Cuarto, debo entender que no puedo meter a nadie en mi perfección. Y aquí voy. Muchas veces nosotros queremos tener la razón y no siempre tenemos la razón. No sé si te ha pasado. Esto es cuadrado. Y la otra persona quizás ni lo ve que es cuadrado. Entonces, y tú estás tratando de que en un círculo entre el cuadrado. Entonces, no podemos poner a la persona o querer que esa persona sea como nosotros pensamos que debe ser. Porque mi perspectiva de ver las cosas no es igual que la otra persona, porque esa persona y yo somos totalmente distintos. Entonces, ¿qué es lo hermoso de todo esto? De aprender estas 4 cualidades. Pues que al aceptar a la otra persona tal y como es, lo que va a pasar es que vamos a generar un ambiente de paz, ya sea en tu casa, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu iglesia, ya sea donde quiera que te encuentres. Va a haber un ambiente de paz. ¿Y qué va a pasar con todo esto? Al haber un ambiente de paz va a mejorar tu relación con las personas, va a mejorar tu relación
quizás con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tus amigos, con tus hermanos, con tus jefes, con tus empleados. Entonces eso es maravilloso. Debemos entonces aprender a aceptar a los demás tal y como son, así tal cual son, porque al encontrar en esas personas esas cualidades, tú vas a encontrar que hay belleza en cada uno de ellos. Cada una de esas personas posee una belleza en particular. Todo tiene que ver con los ojos con que vemos a las personas. Todo tiene que ver cómo tú los ves. Tienes que decidir amarlos como son. Tienes que decidir saber de que tú no eres perfecto. Oblígate a aceptarlos. Oblígate a saber de que si tú ves un problema en la otra persona, la del problema muchas veces no es la persona, la del problema eres tú. Muchas veces nosotros reflejamos de lo que hay dentro de nosotros, lo reflejamos y lo exteriorizamos hacia las otras personas. Escuché una vez una frase decir a alguien: el ladrón juzga por su condición. Y al paso de todo este tiempo viendo estas cosas en mí, me di cuenta que ese refrán era cierto. Porque yo estaba pretendiendo que mi esposo haga o deje de hacer cosas solo porque a mí me molestaban, pero el fastidio no era por lo que él hacía, sino por lo que había en mí, las creencias que yo tenía en mí, los conceptos que yo había puesto en mí. Entonces, practica estas 4 cosas y verás que tu vida va a ser totalmente diferente. Va a ser una vida totalmente llena de paz y de armonía. Así que te animo a que practiques estas 4 pautas que te acabo de dar y nada, sigamos viviendo esta jornada de la vida, la cual la hacemos juntas. Hasta la próxima. Nos vemos en un siguiente video.